Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Jesús habla ¿de qué habla ahí Jesús? ¿De qué? De la vid, ¿verdad? De la vid verdadera. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y vosotros sois los pámpanos injertados en la vid, separados de mí, nada podéis hacer. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y nos habla de todo eso, ¿no? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero él termina ese capítulo del Evangelio de Juan con unas palabras que para mí pues, son vitales, importantísimas, determinantes. Son una promesa de Jesús y a su vez son palabras profundas y determinantes para entender en nuestras vidas el plan de Dios. Quiero leer Juan capítulo 15, versículo 16. Cuando dice el Señor, no me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Dice, no me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es un misterio tan grande la elección de Dios, cómo Dios elige personas. Es un misterio la elección de Dios para con nosotros. Él nos elige a nosotros porque nosotros nunca jamás le elegiríamos a Él. ¿Cuánto dicen amén? Esto es así. Esa es una de las virtudes de Dios, que no hace del hombre su enemigo, sino que quiere hacer del hombre su amigo. Como dice en los versículos anteriores, 2 versículos más atrás, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, os he llamado, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos elige? ¿Cuál es la razón por la que Dios te elige a ti o por la que Dios me eligió a mí? Si la razón fuera por las habilidades o virtudes o conocimiento o talentos que tenemos, pues tendría cierto sentido de alguna manera. Pero esa elección de Dios no tiene como motivo nada de eso, sino que tiene como motivo un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y por eso dice la palabra que lo vil y menospreciado escogió Dios, ¿verdad? ¿Lo han leído? Lo vil y menospreciado escogió Dios, eligió a los que no son para avergonzar a los que son, eligió a los que no son para avergonzar a aquellos que se creen que son algo. Él no elige a nobles, Él no elige, dice, no soy muchos sabios entre vosotros, ni muchos nobles, ni muchos entendidos. Él no elige ni a nobles, ni a sabios de este mundo, ni a ricos. Dice que Él elige a lo más vil y a lo más menospreciado. Y por eso decía que es realmente una elección misteriosa la que tiene Dios cuando escoge, cuando Dios elige. Es un misterio muy profundo y muy grande, ¿verdad? La elección de Dios. Y es de lo que quiero hablar en esta mañana. Reflexionemos, ¿por qué Jesús nos escoge a nosotros y no somos nosotros los que le escogemos a Él? Primero, como ya he dicho, porque tú y yo nunca le elegiríamos a Él. Tú y yo nunca le elegiríamos a Él, porque Él no entraba dentro de nuestros planes. ¿Acaso entraba Dios dentro de tus planes?
¿Entraba Dios dentro de tus planes? Dios no entraba en mis planes, yo tenía otros planes. Yo no amaba a Dios. Yo no le hubiera amado nunca si Él ni lo amaría ahora ni lo podría amar si Él no me hubiera amado primero. ¿Cuánto dicen amén? Y así es la elección de Dios, ¿verdad? Tú y yo nunca hubiéramos elegido a Dios. Imposible, jamás. Ninguno de nosotros hemos elegido a Dios. Él nos escogió a nosotros, no que nosotros le eligiéramos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros, dice la palabra. El origen de amar a Dios y el origen de la elección de Dios no está en nosotros, no está en nosotros. Y por eso podemos entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Como te he dicho antes, Dios no estaba en mis planes. Jamás estuvo Dios en mis planes, en mi vida. Dios empezó a entrar en mis planes, ¿cuándo? Cuando Él me eligió a mí. No cuando yo le elegí a Él, porque yo nunca hubiera elegido a Jesús. Yo nunca me planteé escoger a Jesús ni elegir a Jesús. Fue Él el que me eligió a mí. Fue Él el que te escogió a ti. Sin tú buscarlo, sin tú creerlo, sin tú conocerlo, porque Dios no estaba en tus planes. Entonces, debemos, después, podemos entender cuál es el propósito de Dios para en nuestras vidas. ¿Cuál es ese propósito? Romanos, ¿no? Vamos a leer Romanos capítulo 8, 28. Romanos 8, 28 es un texto de Pablo que ha levantado muchas diferencias entre muchos grupos diferentes de cristianos, porque en ese texto Pablo nos habla de un tema muy contradictorio. Nos habla ¿de qué? De la predestinación de Dios. Un gran misterio, la predestinación de Dios. ¿Qué es la predestinación? La predestinación es que nuestro destino final pues ya ha sido decidido por Dios, el cielo o el infierno o lo que vayamos a hacer, no solamente antes de que lo hagamos o antes de que lleguemos, sino incluso antes de haber nacido. Es decir, que nuestro destino está ya decidido por Dios, está ya en las manos de Dios. Eso es la predestinación. ¿Habían escuchado a alguien hablar de la predestinación? ¿Nadie? Qué pocos, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar de la predestinación? ¿Verdad? Se han parado a pensar en algún momento si usted o yo fuimos escogidos ya por el Señor, como dice la Escritura, antes de la fundación del mundo, dice el profeta Jeremías. Aún estando en el vientre de mi madre, dice, el Señor ya me escogió. Pero no quiero hacer un gran énfasis en la predestinación, ni me quiero centrar en una predicación acerca de la predestinación, porque es un tema muy profundo, ¿verdad? Y creo que hay que manejarlo en otro espacio, ¿verdad? Más reducido, tal vez, ¿no? Entonces, no quiero hacer gran énfasis en la predestinación de nadie, de ustedes. Tú puedes saber si eres un elegido de Dios. Yo puedo saber si soy un elegido de Dios. Y yo puedo saber si tú eres un elegido de Dios si veo que cumples con el propósito de Dios que Dios tiene para contigo. Entonces, podré saber si este es un elegido de Dios. ¿Por qué es un elegido de Dios? Porque está cumpliendo conforme a los propósitos de Dios para su vida. Quiere decir que es un elegido de Dios. Yo puedo saber que soy un elegido de Dios porque estoy cumpliendo los propósitos de Dios para con mi vida. Amén. Entonces, pero ¿cuál es ese propósito? Te preguntarás después. Estoy hablando de propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que cada día vayas siendo más semejante a Jesús en su carácter y en su manera de vivir. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el propósito. Amén, hermanos. Pero vamos a leerlo
Romanos 8, 28 al 30, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, dice la palabra. El propósito de la elección de Dios en nuestras vidas no está puesto en lo que tú y yo vayamos a hacer, sino que está puesto en lo que Él tiene ya preparado o dispuesto para que tú y yo hagamos. Y ese propósito no es otro, sino que tú y yo, como hemos leído, seamos ¿qué? ¿Conformados a qué? ¿A la imagen de quién? A la imagen de su Hijo, para que aquel que es el primogénito entre nosotros, aquel que venció al pecado, aquel que venció al mundo, al diablo y a la muerte, y que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, tú y yo seamos conformados a la imagen de Él en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mayor propósito de Dios para con nuestras vidas. Lo hemos leído. Y esa lección es gloriosa para nosotros, porque trae un significado a nuestras vidas. Y esa elección es la que provoca que tú y yo, que nosotros podamos seguirle, podamos escuchar su llamado, entender su propósito, saber que somos escogidos y entonces podemos seguirle, hacer su obra o cumplir con la misión, el ministerio, la labor que Dios quiere que hagamos. Si no, nunca entenderemos nada del propósito de Dios. Y amarle entendiendo que Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Amén, hermanos. Dios me ha elegido. ¿Por qué Dios me ha elegido? Porque yo he decidido vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque yo he elegido ser conformado a la imagen de Dios, como Él es, para ser como Él. Y por eso Dios me elige, porque Él sabe que yo he decidido vivir conforme a la voluntad de Dios, que yo he decidido vivir en el orden de Dios, que yo he decidido aceptar todas las correcciones de Dios para mi vida y que no me voy a rebelar contra Dios. Pero vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, luego volveremos al texto de Pablo de Romanos 8, no lo pierdan, vamos a volver a él, porque es el centro de la predicación. Pero Deuteronomio capítulo 7, donde vamos a ver algo que nos puede dar algo más de luz en cuanto a la elección de Dios. Deuteronomio 7, versículos 6 al 9. Vamos a leer. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, te ha elegido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahvé os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, Él os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Yahvé tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Algunos pueden decir: Dios me ha elegido porque yo soy especial, como hemos leído, ¿verdad? Qué ignorancia poder decir: Dios me ha escogido porque yo soy especial. Mentira. Dios no te ha escogido a ti ni a mí porque seamos especiales. No, de ninguna manera. Hay que saber interpretar bien lo que leemos. No es así. Dios
no te ha elegido porque tú fueras alguien especial. Dios no me ha elegido porque yo fuera alguien especial, porque no lo era. Ni tú y yo éramos alguien especial. Éramos seres despreciables, miserables, estábamos perdidos totalmente, éramos desgraciados totalmente, alejados de la soberanía y de la ciudadanía de Dios, separados de Dios. ¿Cómo vamos a ser especiales? Éramos indignos totalmente. No éramos especiales. Pero, porque Él, al elegirte a ti y a mí, elige también un pueblo. Y tú y yo, al formar parte de ese pueblo, entonces el Señor nos hace especiales. ¿Cuánto dicen amén? Dios nos elige no porque fuéramos especiales, Él nos elige para hacernos especiales. Amén. No porque lo fuéramos, nos elige para hacernos especiales, para hacernos diferentes, no mejores, pero sí especiales. Alguien especial no es que sea mejor o peor, pero sí es, por lo menos es diferente. Y Dios nos elige para que seamos un pueblo diferente. ¿Cuánto dicen amén? Para que tú seas una persona diferente a los demás, para que tú seas una persona diferente al resto de los seres humanos que habitan en este planeta. Para eso te ha escogido Dios y para eso te elige Dios, para ser un pueblo especial. Amén. Vamos a seguir leyendo o vamos a seguir avanzando, porque podemos tener esa ambición o esa desmesura en nuestros corazones de creernos, porque dice aquí que somos especiales, nos podemos creer mejores, nos podemos pensar que Dios nos ha elegido porque somos especiales. Dios te ha elegido para hacerte especial y para ser parte de ese pueblo que elige Dios. Y Dios nos hará especiales, diferentes, cuando entendamos, porque hay algunos que forman parte del pueblo de Dios, pero no son diferentes. Están como injertados en cierta manera, pero no tienen muchas diferencias con el resto de impíos o personas que no profesan a Cristo o no profesan la fe cristiana. Entonces Dios nos hará especiales cuando entendamos que formamos parte de un pueblo especial. Amén. De un pueblo apartado para Dios. Como dice Pedro, mas vosotros sois real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, ¿qué más? Linaje escogido, elegido, linaje escogido. ¿Pueblo qué? Comprado, adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ese es el propósito de Dios y por eso Dios elige un pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Un pueblo especial en medio de otros pueblos que son totalmente paganos. Amén. Que no adoran al Dios vivo, que son idólatras. Abraham vivía en medio de un pueblo idólatra, en Ur de los Caldeos. Él mismo vivía en una familia que era totalmente pagana e idólatra, porque eran ¿qué? Fabricantes de ídolos y encima comerciaban con ellos. No solamente los fabricaban, sino que también vendían, maldición. Vendían maldición, porque vender idolatría, ¿qué es vender qué? Es vender maldición. No solamente era un idólatra, sino que maldecía a las personas con las que comercializaba los ídolos que fabricaba su familia. Imagínate. Entonces, quiero decir, en medio de pueblos paganos que no adoran al Dios vivo, que adoran a otros dioses. Y Dios nos ha elegido para que tengamos un solo Dios. Amén. Un Dios que no acepta que sus adoradores adoren a otros dioses. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos un Dios que no acepta de ninguna manera que sus adoradores adoren a otros dioses o que sean idólatras. Es un Dios
exclusivista, exclusivo, y quiere que los que le siguen seamos exclusivos. ¿Cuánto dicen amén? No adoramos a otros dioses, no nos postramos delante de ningún dios pagano de este mundo. Y tú me dirás, ya, yo no me postro delante del Señor de aquí, del Señor de allá, no me postro delante de la Virgen, no me postro... Ya, pero te postras delante de otros ídolos que no se ven. Hay idolatría en tu corazón. En el fondo hay idolatría, porque los seres humanos necesitamos adorar. Hay un espíritu en nosotros que necesita adorar a algo o a alguien. Es como una necesidad. El hombre necesita adorar, necesita tener ídolos en los cuales hacerse una imagen, hacerse un dios, fabricarse un dios de algo. En Argentina tienen un dios que se llama Lionel Messi. Es un dios en Argentina, ¿sí o no? ¿Cuántos adoran a Messi en Argentina? Es un dios, es el dios del fútbol, es el dios Messi, o sea, le tienen como si fuera Dios, ¿verdad? Y me imagino que en todos los hogares, en todas las casas, en todos los barrios, en todos los establecimientos hay fotos de Messi, porque es un dios en Argentina. ¿Eso es idolatría? ¿Sí o no? Y así muchas cosas que adoramos, que se interponen en nuestra adoración hacia Dios. Y Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que adora solo a Dios, que no tiene otros dioses. Solamente a tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Amén. Solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios está buscando ¿qué? ¿Qué está buscando Dios? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Así es la elección de Dios. Siendo nada, siendo el más que insignificante de todos los pueblos. Pero Él nos eligió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué nos eligió? ¿Por qué? ¿Qué dice el verso 8? ¿Qué dice el verso? Sino por cuanto Yahvé os amó. Amén. Por eso nos eligió. Sino por cuanto el Señor os amó. No entendemos cómo se puede amar a un pueblo de personas viles y menospreciadas, de personas débiles, de personas que no eran absolutamente nada. Pero por eso hemos comprendido que hemos sido amados por Dios. Porque a pesar de todo eso, Dios nos ha elegido no porque tuviéramos méritos, porque si no, no nos hubiera elegido. Nos habría dejado ensimismados en nosotros mismos, en nuestros méritos propios, porque no éramos merecedores de semejante amor. Amén, hermanos. Y no nos podemos llenar de jactancia ni de soberbia. Eso le ocurrió al ángel más precioso que Dios tenía. Dios tenía un ángel que era su ángel predilecto, era su ángel más cercano, era el ángel más precioso que Dios tenía a su lado. Amén. ¿Quién era ese ángel? Lucifer. Era el ángel predilecto, era el mejor ángel, el que dirigía a los demás ángeles al lado del Señor en los cielos, ¿verdad? Era la mano derecha de Dios en los cielos, ese ángel, ¿verdad? Pero ese ángel se rebeló contra Dios, quiso ser como Dios. Y ese primer ángel, como consecuencia de su ambición de poder, de estar de egolatría, de egoísmo, ¿verdad? Se convirtió, pasó rápidamente de ser ángel a ser el primer demonio, ¿verdad? Y el primer principado y el jefe de las potestades de los demonios. Vaya cambio más súbdito, ¿verdad? De ser un ángel a ser arrojado al más profundo del infierno para ser el principal entre los demonios, el mismísimo Satanás. De ángel a demonio. De ángel a demonio. Imagínate, vaya cambio. Pero volvamos a Romanos 8:28. Volvamos a Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
¿A quiénes les ayudan a bien todas las cosas? A los que aman a Dios. Entonces, yo creo que no todos podemos apropiarnos en esta mañana de esta promesa para con nuestras vidas. No todos. Porque si no amas a Dios, déjame decirte que no todas las cosas en tu vida que te ocurran te van a ayudar a bien. Algunas te van a ayudar, pero para mal, no para bien, para mal. Todas las cosas ayudan a bien solo aquellos que aman a Dios. Amén. Pero el que no ama a Dios, en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, no va a dar jamás la gloria a Dios. Jamás. No dirá gloria a Dios. Maldecirá a Dios. Y si no lo dice, lo pensará en su corazón, en su mente. Pero el que ama a Dios entiende, ha entendido que todas las cosas tienen un propósito para bien. ¿Cuánto dicen amén? Todas las cosas tienen un propósito para bien. Y ese propósito principal, ¿sabes cuál es? Hacernos conforme a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de Dios, hacernos a la imagen de Cristo, hacernos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Nos hace buscar las cosas de arriba, nos hace no andar independientes de Dios, sino que nos liga cada vez más y más a Cristo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando David habla en el Salmo 23 acerca de algo, habla acerca de un valle, del valle de sombra y de muerte, ¿no? Dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo creo que nadie ha descrito como David tan claramente y tan realmente cómo es el mundo. ¿Cómo es el mundo? El mundo es ese valle. El mundo es un valle de sombras y de muerte. Aunque hay alegrías, es un valle de sombras y de muerte. El mundo es un valle de sombras y de muerte. Y Dios nos hace transitar por ese valle, igual que al resto de los hombres. Pero los que hemos entendido la elección de Dios en nuestras vidas, atravesamos ese valle de sombra y de muerte diciendo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y aunque esté en el valle de sombra y de muerte, yo sé que porque amo a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Esto es, conforme a los que su propósito son llamados. Porque además mira lo que dice el Salmo 84 rápidamente, 84, 5, 7. Salmo 84, hablando de valles. Salmo 84, 5, 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, ¿qué hacen? ¿Lo cambian en qué? Lo cambian en fuente. ¿Cuánto dicen amén? Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Que tiene en ti sus fuerzas, en el Señor sus fuerzas, y en cuyo corazón están ¿qué? Sus caminos, los caminos de Dios, y en su corazón están sus caminos. Atravesando, dice, atraviesan el valle, no se quedan en el valle, atraviesan el valle. Hay personas que se quedan en el valle de la prueba, que se quedan en el valle de la dificultad, que se quedan en el valle de la desesperación, que se quedan en el valle de la depresión, que se quedan en el valle, no, dice, atravesando el valle de lágrimas, ¿lo cambian en qué? Cambian en fuentes. Así hace Dios. Ese es el propósito de Dios, cambiar el valle de lágrimas en una fuente de agua viva. Amén.
Las pruebas, las dificultades, las aflicciones son el mejor termómetro para ver cómo está nuestro corazón delante de Dios. Si hay queja, si hay amargura, si hay murmuración o frustración en nuestra vida, pues ¿cómo conseguir cambiar el valle de lágrimas en una fuente? Imposible, porque eso solo lo puede producir el Espíritu Santo de Dios. Él es el que cambia el valle de lágrimas en una fuente. Pero además mira lo que dice la palabra en 1 Corintios. Dice que no os ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ¿qué? Ser tentados más de lo que podáis ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, con la prueba, la salida. Amén. Para que podáis soportar. Amén. Mira, hermano, las cosas buenas de Dios, las cosas buenas de Dios, las cosas buenas de Dios no siempre vienen envueltas en papel de regalo. No. Vienen envueltas en papel de estraza. ¿Sabes cuál es el papel de estraza? Es ese papel vasto, áspero, grueso, ¿verdad? Que no tiene ningún atractivo, no tiene ningún atractivo el papel de estraza, pero es altamente resistente, ¿verdad? No se desgarra, no se rompe. Es muy resistente el papel de estraza, ¿verdad? Pero no nos gusta ese papel. A nadie le gusta el papel de estraza. Porque ese papel no trae el moñito de colores, ¿no? Que trae el papel de regalo, ¿no? El papel de regalo arriba trae como un moñito, ¿no? Como un moñito de colores, ¿no? Pero el papel de estraza viene sin moñito, viene tal como es. No viene con adornos ninguno, no viene con colores, ¿verdad? Le abres y solamente encuentras luchas, situaciones difíciles en las cuales solo la dependencia de Dios nos va a mantener en pie y firmes. Amén. Hay cosas que al principio dicen no son causa de gozo, sino de tristeza. Eso dice la palabra. Bueno, ahí dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? De tristeza. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Eso dice la palabra. Ninguna disciplina, ninguna aflicción, ningún sufrimiento, ninguna corrección, ninguna situación difícil al presente parece ser causa de gozo. Es causa de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay muchos seguramente entre nosotros que no pueden tomar esta promesa de Dios para sus vidas en esta mañana. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero antes hay que decir, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No todo obra para bien para todos, porque no cumplen algunos con el requisito principal. Y si no cumples con el requisito principal, esta palabra no se va a cumplir en tu vida. El requisito que Dios nos pide es que Él sea el amor de nuestra vida. Amén. Es que Él sea el único amor. Amén. Es que Él sea el primer amor. ¿Cuánto dicen amén? Después de Él, todo lo demás. Ordenar las prioridades, como dicen algunos. Primero la iglesia, primero mi familia,
segundo la Iglesia y tercero Dios, y quieren ordenar las prioridades. No, no. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios ordenará las prioridades. Amén. Pero eso es decir, no, la familia es lo primero. Hay algunos que la familia para ellos es lo primero, ¿ya? Y la familia es todo, ¿ya? Aunque sean incrédulos, ponen a la familia antes que a Dios, o ponen a los hijos antes que a Dios, o ponen a la mujer o al marido antes que a Dios. No, Dios es primero, Dios es lo primero, Dios es el primer amor, Dios tiene que ser el único amor. Luego habrá otros amores, sí, podrás amar a tu esposa, por supuesto, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos en la fe, pero Dios es lo primero, amén. Dios es primero, no es un orden que podamos ordenar nosotros a nuestro antojo, no, Dios es el primer amor, el único amor. Y si es así, entonces experimentarás que todas las cosas ayudan a bien. Amén. Y su elección tiene un motivo, tiene una razón. No es que a veces creemos, no está pensando solamente en ti, está pensando en Cristo, que Cristo en ti va a hacer posible que tú seas conformado a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Verso 29. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo a los que antes conoció? ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo a los que antes conoció? Aquellos que iban a estar dispuestos a abrir su intimidad para ser conocidos por Dios. ¿Amén? ¿Sí me están entendiendo? Dice, a los que antes conoció. ¿A quiénes conoció Dios? ¿De quién está hablando Dios? ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo a los que antes conoció? Pues está hablando de aquellos que iban a estar dispuestos a abrir su intimidad para ser conocidos por Dios. Porque dice Pablo en su carta a Timoteo también, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. A eso les conoce el Señor. Jesús le dijo a un grupo de creyentes muy aventajados, ¿verdad? Que se creían muy capacitados, que habían alcanzado algunos logros para ellos muy importantes porque habían profetizado en su nombre, incluso habían sanado enfermos y en su nombre habían hecho incluso algunos milagros, pero eso no era suficiente para Jesús, porque Jesús les sentenció de una forma terrible y les dejó pálidos y seguramente se les mudó su semblante cuando escuchó las palabras de Jesús que les dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Les dijo, nunca estuvisteis conmigo, nunca tuvisteis intimidad conmigo, no os conozco. A otros les dijo, en otro texto les dijo, no sé de dónde sois, no os conozco. No tuvisteis intimidad conmigo, ¿sí? Pudisteis profetizar en mi nombre, pudisteis sanar enfermos en mi nombre, incluso hicisteis algún milagro en mi nombre, pero eso no es suficiente. No tuvisteis comunión conmigo, no os conocí. Entonces, hermanos, hay que estar dispuestos a abrir nuestra intimidad para que el Señor pueda tener intimidad con nosotros. Amén. ¿Tú tienes intimidad con Dios? ¿Has abierto tu corazón, tu intimidad, tu lugar secreto, tu lugar donde nadie puede llegar a veces? ¿Lo has abierto ya para que el Señor pueda tener intimidad con Jesús? A los que antes conoció,
Son aquellos que iban a estar dispuestos a dejarse conquistar por completo por el Señor. Tú y yo no podemos elegir a Dios, pero sí podemos ser de los elegidos por Él. No es por lo que tú decides, sino es por lo que Dios decide. ¿Cuánto dicen amén? Pero no que dice, a los que antes conoció, dice también los predestinó. No tengan miedo de decir esta palabra, los predestinó. No tengan miedo de decir esta palabra. La Biblia habla de la predestinación. Pero tal como la enseñan algunos, es un grave error. Algunos enseñan con la teoría de la predestinación, predican salvo, siempre salvo. Como el Señor ya me escogió, como el Señor ya me eligió, ¿verdad? Siendo elegidos por Dios, ya podemos vivir de cualquier manera, podemos vivir de manera disoluta, podemos vivir de manera disipada, podemos vivir como sea, podemos ser libertinos, podemos no dar buen testimonio del Señor en nuestras vidas, que, como el Señor ya nos ha predestinado, entonces está bien, todo está bien. No, eso no es la predestinación. No prediquemos la falsa predestinación o hablemos de la predestinación para refugiarnos ahí y justificar nuestro mal testimonio, nuestros pecados, nuestra disolución, el ser disolutos, el ser carnales, el ser pecadores, el ser tantas y tantas cosas. Hay muchos que se cobijan ahí y dicen, no, el Señor ya me predestinó, ya me escogió. Soy un predestinado de Dios, soy un elegido de Dios. Mucho cuidado con decir soy un elegido de Dios, porque tú no elegiste a Dios, es Dios que te eligió a ti, hermano. Tú no puedes decir soy un elegido de Dios. Creo que había una película que se llamaba El elegido, ¿no? Luego hay varias, pero nosotros no somos elegidos, nosotros no hemos elegido a Dios, Él nos ha elegido a nosotros. A ver, hermanos, si tú vives fuera del foco, del objetivo de Dios, tiene con tu vida, te darás cuenta de que algo está fallando. Te darás cuenta de que no eres un elegido de Dios por la eternidad, porque el pecado no es la imagen conformada de Cristo, pues que lo que dice después que es predestinados ¿para qué? ¿Para qué fuimos predestinados? Para que fuésemos hechos, ¿cómo? ¿Semejantes a quién? A su Hijo. Para eso hemos sido predestinados. No para andar en libertinaje, no para andar en disolución, no para andar en pecado, no para andar en disoluciones, en embriagueces, no. Hemos sido escogidos, predestinados para ser hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Si yo veo en ti que el Señor te está haciendo a la imagen de Dios, veo en ti los frutos, veo en ti el carácter de Cristo, veo en ti la obediencia a Cristo, entonces sí puedo decir que tú eres un elegido de Dios y que estás predestinado para ser hecho conforme a la imagen de Dios. ¿Amén, hermanos? Pero si no, no. Cuanto más nos alejamos del objetivo principal que tiene Jesús con tu vida, más te alejas de la elección de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos conoció, ¿sí o no? A los que antes conoció, Dios nos conoció. A los que tuvieron intimidad, a los que abren su intimidad, Dios nos conoció. Sí, Dios nos predestinó. Por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Pero para qué nos ha predestinado? No se equivoquen. No se equivoquen, por favor, no se equivoquen. Yo no me voy a poner a discutir con Pablo. No me voy a poner a discutir con el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo lo dijo, yo no me voy a poner a alegar ni a discutir con Pablo. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.
Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¡Qué hermoso! ¿A quiénes llama Dios? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y mis ovejas me siguen. Y me siguen porque conocen mi voz. A los extraños no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. A estos también llamó. Después de la lección, aunque hemos predicado muchas veces los 4 pasos, ¿no? Llamados, escogidos, ungidos y enviados, ¿ya? Porque Dios primeramente llama, luego escoge, ¿no? Pero claro, aquí estamos hablando de que a los que llamó, a estos también, a los que predestinó, a los que eligió, dice, a estos también llamó. No dice si antes o después, claro. Primeramente los llamó, porque muchos son llamados y pocos los elegidos, los escogidos. Aunque ese es otro tema. Yo no lo relacionaría tanto con lo que estamos hablando en esta mañana. Yo creo que eso está hablando de el llamado de Dios, que es otro tema diferente. Una cosa es ser elegidos y otra cosa es tener un llamado. El llamado es otro tema diferente. Cada uno tiene un llamado de Dios en su vida personal. Dios te llama primeramente a salvación. Después de que te ha llamado a salvación, Dios te llama y te dice, vale, ahora yo te he salvado, ahora te quiero escoger para equiparte, para ungirte, para enviarte a ser un siervo, un obrero en la viña del Señor. Ese es el propósito de Dios. Por eso muchos se quedan en el llamado toda su vida y de ahí no pasan. ¿Y a quiénes unge Dios? ¿A los llamados o a los escogidos? A los escogidos. A los llamados Dios no les unge, porque no se puede pasar del primero al tercero sin pasar por el segundo piso. No puedes subir al tercer piso sin pasar por el segundo. Llamados, escogidos, ungidos y enviados. ¿A quiénes unge el Señor? A los escogidos, no a los llamados. Los que se quedan en toda su vida escuchando el llamado de Dios, nunca los va a ungir, porque después de que Dios te llama, Dios quiere que seas un escogido de Dios. Cuando eres un escogido de Dios, entonces Dios te unge con su espíritu, te capacita, te equipa, te arma con sus frutos, con sus dones, y cuando estás armado entonces te envía a una misión. Eres un misionero en la tierra, eres un enviado de Dios, eres alguien que sirve a Dios, eres un obrero de Dios, enviado con una misión, con una labor que hacer dentro de la viña del Señor, con un ministerio que cumplir en la obra de Dios. Amén, hermanos. Y a los que llamó, dice, a estos también justificó. Al que Dios justifica, cuando Dios te justifica, esto es hermoso. Dice, a los que llamó también justificó. Cuando Dios ya te ha justificado, ya estás justificado. Ya no tienes que justificarte delante de nada ni de nadie, porque Dios es tu justificación. ¿Cuánto dicen amén? Justificados pues para con Dios, tenemos paz. Justificados pues para con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Pero cuando eres ya justificado, ya no te tienes que justificar. Ya el diablo no puede venir a tomar ninguna ventaja en esa persona. ¿Por qué? Porque ya Dios lo ha ¿qué? Dios lo ha justificado. Cuando Dios ha justificado a alguien, ya el diablo ya no puede acusarle, ya el diablo no puede condenarle. Ya está justificado por Dios, hermano. Eso es maravilloso, ser un justificado de Dios. A los que llamó, a estos también justificó. Aleluya. Por el único. Él es el único que puede justificarnos. ¿Tú te puedes justificar a ti mismo? ¿Quién puede justificarse a uno mismo? Hay muchos que se justifican, ¿verdad? Y la primera palabra es que. ¿Es qué? ¿Es qué? ¿Tú eres de los que dicen es que? ¿Cuántos aquí dicen es que? ¿Es que? Yo lo escucho mucho. Es que.
¿Os suena de algo? Es que... a ver, digan. Es que... A ver el coro. Es que... Es que... Claro. Esa es la justificación. Pero el que está justificado ya no tiene que decir es que. Ya Cristo es mi justificación. Amén, hermanos. Cristo es mi justificación. Dios me justifica. Yo no me tengo que justificar con nada, con nadie. No tengo que poner excusas. Dios es mi justificación. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Amén. Cuando Dios te justifica, luego te glorifica. Amén. Te glorifica. ¿Cuántos quieren ser glorificados? A los que llamó, ¿no? A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Amén. ¿Han entendido en esta mañana? ¿Han entendido la lección de Dios? ¿Saben quiénes son? ¿Tienen claro que ustedes nunca jamás habrían elegido a Dios? Que fue Él quien le eligió a usted, quien me eligió a mí. Fue Dios quien te eligió a ti. No que nosotros hubiéramos elegido a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros. Amén. Tú jamás elegirías a Dios. Tú jamás amarías a Dios si Él no te hubiera amado primero. Amén.